gana el presidente de la República, Pedro Castillo. Yo quiero saber, Jorge, buenos días, bienvenido. En tu opinión, si es que te sientes tranquilo con la forma como en este momento la situación del país se viene registrando. Buenos días. Buenos días, Pedro. Creo que ningún peruano se sentiría tranquilo con la situación que estamos atravesando. Tú mismo has hecho una radiografía política muy somera de lo que vivimos ahora, pero también hay que hacer un poco de memoria colectiva, Pedro, y recordar de que quienes están promoviendo la oposición para nosotros, creo de manera irracional e irresponsable desde un primer momento, desde antes de que Pedro Castillo haya asumido la presidencia del Perú, y eso lo conversamos contigo también, tienen muchísima responsabilidad de lo que está pasando. Yo creo que aquí a cada quien le debe corresponder hacer un mea culpa, una autocrítica profunda política a la derecha respecto a su comportamiento de no reconocer el triunfo de Pedro Castillo, al gobierno de no haber sabido tender los puentes, de no haber podido concertar y limar estas asperezas muy profundas en realidad que han puesto en riesgo la estabilidad política y económica del país, pero también a la misma población. Yo creo que la población debe asumir en este momento un rol maduro, un rol político, social, ordenado, para que desde nuestras organizaciones y desde las instituciones públicas se pueda exigir no la vacancia de Pedro Castillo, no la censura de los ministros, no la interpelación permanente, no esta persecución judicial que se viene dando en estos últimos momentos, sino el respeto del mandato constitucional, Pedro. Yo creo que la salida a este problema es que todos los sectores, tanto de derecha, tanto de izquierda, como los medios de comunicación, como los grupos empresariales y como los sectores sociales, entendamos de que la única manera de salir de la crisis es respetar el marco constitucional, es respetar el marco jurídico y es respetar el mandato soberano que el pueblo ha dado para el quinquenio 2021-2026. Si es que tratamos de interrumpirlo, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su propio enfoque e interpretación, siempre vamos a encontrar que la salida a la crisis o la propuesta de la salida a la crisis va a ser más crisis, porque no estamos abordando a la crisis de manera conjunta, como país, como nación, como hermanos, como este conjunto de ciudadanos que nos debemos a este marco constitucional que los mismos hacedores de la Constitución ahora lo quieren romper. Y aquí tenemos que ser bien claros, Pedro. Yo creo que no podemos permitir que se rompa el hilo de la historia en el que las instituciones tutelares, que deben mantenerse al margen, independientes y neutrales de la gestión política del gobierno, ahora quieran tomar protagonismo. Y lo decimos públicamente. Claro, pero Jorge, la Fiscalía de la Nación, del Poder Judicial, que deberían ser los promotores del respeto a la ley, del respeto a la norma y del respeto a la Constitución. Y en este caso, Pedro, el respeto al mandato constitucional por el cual ha sido elegido Pedro Castillo para 5 años de gobierno. Claro, pero Jorge, no hice una somera opinión sobre lo que está pasando en el país, al contrario, quise entrar bastante de lleno a la raíz del problema que en estos momentos está suscitándose. Y lo que pasa, por ejemplo, es que el propio gobierno termina abonando esta crispación política. Dime si no impacta en la ciudadanía el hecho de que si yo pienso diferente al presidente, me cataloguen de fujimorista o me cataloguen de golpista. Si el señor mototaxista que nos ve el programa, el taxista, el empresario, el profesor, que no comulga con el gobierno, que considera que el gobierno tendría que acabarse, sea por una vacancia o por una renuncia, no estoy pidiendo que sea la renuncia ni la vacancia, porque sería lo peor para la estabilidad política en el país. Porque es cierto lo que dices, lo que podría venir terminaría siendo hasta peor de lo que en estos momentos estamos pasando. Pero que una persona piense diferente a lo que piensa el gobierno no lo convierte en golpista, no lo convierte en fujimorista. Y esa situación el propio gobierno se encarga de abonar, porque del lío político se está trasladando peligrosamente, Jorge, al escenario social, al del poblador de a pie, al que lo convocan a marchar, al que lo piden que salga y defienda la democracia que el propio presidente no puede sostener. Esa situación, por ejemplo, no vemos que sea un camino a la solución al problema que en estos momentos, Jorge, estamos atravesando. Pero Pedro, me parece que debemos más bien hacer un enfoque no particular, no unilateral, no en una sola dirección, sino más bien debemos de mirar en ambas direcciones en las que se encuentra confrontado este país, confrontada la crisis política. Yo creo que ni
es buena la confrontación de un lado, de parte del gobierno, ni tampoco es buena y ha resultado pésima la confrontación de la derecha. Aquí, Pedro, creo que la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de manifestación de nuestras emociones está garantizada. Yo no creo que el gobierno haya tejido una cultura antifujimorista a todo, o una cultura antifujimorista a todo aquel que se opone o critica a su gobierno. No es así. No vemos operadores del gobierno que salgan a pechar políticamente como sí debería hacerlo, yo estoy de acuerdo con eso, respecto a todas las falacias que se han ido tejiendo sistemáticamente sobre supuestos, sobre podría, sobre lo sería, sobre los estaría, los supuestos delitos que está supuestamente incurriendo el presidente y su entorno, que es la constante, que son las portadas diarias de las formas de expresión del Grupo del Comercio. Yo creo, Pedro, de que aquí nuestra misión, ustedes desde la prensa y nosotros desde la parte política, en este momento, tiene que dejar de pensar en nosotros mismos por pensar, por ejemplo, en los niños que están educándose sin conectividad, o en los agricultores que no tienen acceso a los fertilizantes, o en los transportistas que tienen que pagar cada día el precio más caro del combustible, o en las amas de casa, o en el ciudadano de a pie que cada vez que va a abrir la billetera o la sencillera se encuentra que los precios de un día para otro ya subieron, y todo eso termina también desde el otro lado, Pedro, culpándose al gobierno, y el gobierno tiene que defenderse de alguna manera. Claro, por ejemplo, pero no podemos Jorge, permitir, Jorge, Pedro, yo te lo digo honestamente, que no podemos permitir que se agreda a la moral social de la población cuando vemos un desfile interminable de personajes políticos que están comprometidos con la corrupción de los gobiernos de Fujimori, de Toledo, de Ollanta, de Kuczynski, de Sagasti, salir a hablar de moral y de ética política en un país en donde a donde podamos mirar, todos tienen responsabilidad o tenemos responsabilidad de esta crisis. Yo creo que la salida política, social, la salida institucional más inteligente a esta crisis es que se respete, como digo Pedro, se respete el mandato constitucional. La oposición política puede darse de otra forma. La confrontación política puede darse de otra manera. Las opiniones encontradas en contra de la gestión del gobierno, que tiene muchas debilidades, es cierto, puede darse de otra manera. Nos estamos olvidando que detrás de nosotros hay generaciones de jóvenes, de adolescentes y de niños que están expectando un pésimo ejemplo de cómo encarar la problemática de nuestro país. Y yo creo que aquí todos, reitero, la clase política, la clase institucional, la clase periodística, todos los peruanos tenemos responsabilidad en esta crisis y solamente estamos mirando a Pedro Castillo y a su gobierno para culparlo y tratar de buscar una salida solo mirándolo a él. Pero mirémonos a nosotros mismos, Pedro. Claro, pero hagamos Jorge, que el empresariado haga una autocrítica de cómo están manejando el mercado. Claro, pero permíteme decirte, por ejemplo, algo importante. De cómo está manejando el Congreso de la República. Dentro y hagamos una autocrítica Jorge, desde la prensa de cómo estamos difundiendo la información. Claro, pero Jorge, dentro de esa situación, permite un poco retrotraer lo que estás diciendo referente a la función de la prensa en la información que se termina propalando. Yo entiendo que, y no es la primera vez, particularmente te digo que como periodista encuentro un gobierno que se resiste a creer o dar validez a lo que la prensa pueda decir. Lo han dicho todos los gobiernos. En realidad todos los gobiernos lo han hecho. Incluso con presidentes que cambian de nombre a un canal por tema de burla, como lo ha hecho Alan García con Canal N cuando lo llamó Canal Ñ, por minimizarlo, por burlarse, porque no le gustaba la información que estaba cayendo sobre él. La prensa siempre tuvo ese rol. Más allá de que puedan poner cualquier calificativo, como por ejemplo cuando se dice el sería, el podría, los términos de presunción, Jorge, y no pretendo darte una clase magistral de periodismo, no es mi intención, pero sí para dar la precisión. Los términos de presunción son términos formales, son términos responsables, términos legales que se tienen que utilizar ante la carencia de una sentencia. Como periodista te puedo decir, muchas veces investigué de por medio muchas cosas en su momento, con pruebas de por medio, pero jamás podría decir esto fue así porque no hay una sentencia de por medio. Tengo que utilizar la presunción de lo que pudo haber sucedido, a pesar de las pruebas, porque es lo técnicamente correcto, lo formalmente correcto, lo legalmente correcto. Más allá de eso, lo que está pasando con el Congreso, yo te pido tu análisis político. Ahora, en la posición del presidente. ¿Tú crees que el presidente hace bien, Jorge,
enfrentando a un poder del Estado completamente repudiado por más del 80% de la población, un cadáver político que es la oposición, no tiene votos ni para vacancia, ni para suspensión, ni para inhabilitación, no tiene voto suficiente, es más la bulla que hace que el efecto que provoca. ¿Crees que el presidente hace bien enfocándose en un cadáver político que es el Congreso de la República como oposición y no por enfocarse en solución a los problemas del país? Pedro, yo no he visto a Pedro Castillo priorizar o hacer de su mandato presidencial una confrontación permanente con el Congreso. Creo que muy pocas veces, es más, ha respondido a las diatribas, a los insultos, a las injurias, a los intentos de vacancia que el Congreso, desde el 2021, el 28 de julio hacia adelante, viene provocando. Yo creo que de lo que menos se ha ocupado Pedro Castillo es de responder a esta clase política que no merece una respuesta. En realidad, esta clase política, hablo de la clase que representa al Poder Legislativo, porque por donde lo miremos, no hay madurez política, no hay raciocinio político, no hay personalidad política. No hay un solo congresista, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, ni de ultraderecha, que dé la talla a las expectativas que el país en este momento requiere y que requería hace muchísimo tiempo ya. No hay. Lo que hace Pedro Castillo es, más bien en este momento, es pedir hace muchísimo tiempo al Congreso que, por ejemplo, pongan en debate los proyectos de ley que se han planteado con seriedad para resolver los problemas que tenemos en el interior del país. Mira, Pedro, estos dimes y diretes entre el legislativo y el ejecutivo, esta campaña de difusión, de agresión permanente de algún sector de la prensa en contra del gobierno por una supuesta ideología comunista y terrorista, son situaciones domésticas frente a la realidad que vivimos en el país. Nosotros trabajamos en comunidades rurales, yo soy docente, Pedro, en donde la pobreza y la extrema pobreza sobrepasa el 30% de la población, en donde el sistema vial es un desastre, en donde el sistema de salud no puede resolver los problemas básicos como atender a una madre gestante o a un niño o a un anciano, o como carecer de los medicamentos básicos para atender a situaciones elementales como la gripe. En el interior del país, Pedro, está el verdadero problema, mientras la prensa nos hace ver que el problema está entre qué dice Pedro Castillo y entre lo que responde el Congreso. El pueblo es el que está pagando la gasolina más cara, las cosas más caras para comer, el pueblo es el que sigue caminando, el pueblo es el que sigue muriendo, los jóvenes son los que siguen careciendo de educación y de atención. Entonces, mira, Pedro, yo veo la política desde esa perspectiva y desde mi base regional hacemos un análisis político más allá de lo mediático, porque nosotros convivimos con la pobreza. Nadie nos cuenta desde los periódicos que no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos saneamiento, no tenemos carreteras, no tenemos escuelas, no tenemos maestros, no tenemos médicos, no tenemos enfermeras, no tenemos vías de comunicación, no tenemos atención a la agricultura. Esa problemática, Pedro, esa es en realidad la que tú y todo el periodismo nacional deberían enrostrarle tanto al gobierno como a la oposición del gobierno. Eso sería para nosotros el mejor mensaje de unidad, porque lo que estamos haciendo es exacerbando situaciones muy elementales, domésticas, personales, y nos estamos olvidando del problema país, que tiene no 5 años, que tiene 50 años, 200 años, Pedro, y que no lo podemos resolver después de elegir gobierno tras gobierno. En esa línea, Jorge, en esa línea de tus palabras, bien haces mención en que muchas veces nos enfocamos en lo mediático del momento, lo que pasa en los dominicales. Pero particularmente te puedo decir que enfoqué en muchas ocasiones los temas que estás mencionando, el tema de educación, infraestructura, el tema agricultura, que están en una situación paupérrima, muchos campesinos, sobre todo la agricultura familiar. Sin embargo, Jorge, a ver, veamos el análisis completo de lo que está pasando en ese último año de gobierno o el primer año de gobierno del presidente Pedro Castillo. Presupuesto 2021, o 2022, perdón, ha sido, si bien es cierto, el 2021... El último semestre fue ejecutado con el presupuesto aprobado de 2020, pero el presupuesto 2021 ha sido elaborado por este gobierno del presidente Pedro Castillo.
Y el presupuesto 2023 va a ser aprobado y elaborado por el gobierno del presidente Pedro Castillo. Si no hay atención en agricultura, si no hay atención en infraestructura educativa, ¿dónde está entonces el presupuesto que el propio gobierno ha elaborado para que se puedan ejecutar proyectos y atender la demanda de la población? Y eso te sumo otra situación que nos acabas de mencionar, Jorge. El tema del combustible. ¿No ha sido acaso la renegociación del contrato del gas de Camisea una salida para esta crisis que se inició en el gobierno del presidente Pedro Castillo el año pasado? ¿Por qué no se continuó con la renegociación? ¿Qué pasó en ese proceso? Si fue el propio gobierno el que dijo vamos a renegociar, se creó un equipo multidisciplinario de varios sectores para que renegocien el contrato con el consorcio Camisea. ¿En qué quedó eso? ¿Por qué no avanzaron con eso? Porque terminó siendo solamente el bluff de un solo día, Jorge. Pedro, 3 cosas puntuales. Nosotros no podemos analizar desde el enfoque político la realidad nacional sin reconocer y hacer la historia antecedente. Este gobierno no inicia la vida republicana del Perú. Este gobierno recibe un modelo institucional, económico, social, judicial, constitucional, heredado desde hace 30 años, Pedro. Y como se maneja el presupuesto del Estado, no lo define el gobierno, y tú te das cuenta. Quien termina aprobando, observando o desaprobando la propuesta presupuestal para los años consecutivos es el Congreso de la República. Y tenemos un Congreso contrario, no opositor, contrario, enemigo, radicalmente enemigo del gobierno, que eso es malo, es muy dañino. Entonces, no solamente esperamos, Pedro, de que se mire estos 12 meses de Pedro Castillo, sino que se analice si es que el modelo económico, si es que la institucionalidad del Estado, si es que el cumplimiento de la Constitución y las normas son favorables o no al desarrollo del país, si es que los contratos ley que firme el Estado, que ha firmado el Estado hace 30 años con empresas nacionales y transnacionales y que ahora son las principales deudoras del país, son correctos o no. Por eso es que hace rato yo te decía, Pedro, de que la prensa tiene un rol fundamental para olvidar lo mediático y poner en agenda los problemas puntuales, fundamentales del país. ¿Qué va a pasar con el presupuesto 2023, Pedro? ¿Se aplicará el presupuesto para la segunda reforma agraria? ¿Podremos por fin los maestros a nivel nacional, los estudiantes y las comunidades tener conectividad para poder avanzar en nuestros aprendizajes? ¿Podrán vincularse los pueblos, los mercados y los productores a través de una red vial apropiada? ¿Podemos ser el foco internacional del turismo y el mercado con un aeropuerto internacional que solamente lo internacional es el nombre y que no cumple con la expectativa para poder intercambiar comercio, ciencia y tecnología en este rubro? ¿Podremos, Pedro, en el 2023 atender la salud de los más pobres? Esas preguntas hay que lanzárselas al Congreso en el momento en que se debata, Jorge, y está muy cerca ya del presupuesto 2023. Yo entiendo, Jorge. Porque hay que pagar muchas deudas, sí, Pedro, Jorge. Y creo que aquí sí, tú tienes toda la razón. Mientras el gobierno y el Congreso se sigan enfrentando de la forma como se siguen enfrentando, se pone en riesgo el desarrollo del país, porque ese presupuesto que lo necesitamos, los agricultores, los maestros, los médicos, los campesinos, los jóvenes, los trabajadores, los obreros, todo lo demás, siempre va a estar supeditado a lo que ya está planificado hace 15, 10 o 20 años atrás, bajo un modelo económico que no es amigable con la población. Ya, Jorge, tú nos dices que no puedes, Jorge. Pedro, ¿por qué se cayó el acuerdo con Camisea, la renegociación de Camisea? Porque justamente en el Congreso y en algunos sectores del entorno de Pedro Castillo están los lobbies que no quieren que se muevan los contratos ley, que no quieren que nuestros recursos naturales Jorge, sean el sustento del desarrollo de nuestro país. La renegociación del contrato de Camisea estaba en manos del Ejecutivo. Se habían pactado reuniones con representantes del consorcio Camisea. Eso se iba a manejar de manera directa entre gobierno y empresa, gobierno y privado. Eso no es una mano política del Congreso. Este era un tema directamente que el gobierno tenía que tratar con los privados. Eso por un lado. No olvides, Pedro, que el último día de gestión de Guido Bellido se iban a sentar el gobierno a través de la PCM y los representantes del consorcio Camisea.
¿Ya? No olvides que se cayó el gabinete y se cayó este proceso de renegociación. Claro, pero entonces ahí porque el entorno del momento de Pedro Castillo era un entorno que tiene un enfoque político favorable a la empresa y en contra de la población, aun cuando ellos digan lo contrario. Pero Jorge, no creo eso, porque después, pero recuerda, Jorge, después de Guido Bellido, Jorge, entró Mirta Vázquez. Mirta Vázquez incluso es calificada como una antiminera. Mirta Vázquez, que avaló el cierre de 4 puntos mineros en el país, en Ayacucho exactamente, si mal no recuerdo, que avaló ese cierre. Entonces no podemos decir que era un entorno pro empresa, era un entorno que directamente iba de la mano con la línea del presidente Pedro Castillo. Pero solamente quiero cerrar con la entrevista que el tiempo nos va ganando. ¿Por qué se suspendió esa por decisión política, Jorge, decisión del presidente Pedro Castillo, que no impulsó, no cuadró a su ministra en ese momento, que tenían que seguir con esa línea de renegociación, porque era más que promesa de campaña, creo que es una necesidad nacional el tema de Camisea. Comparto plenamente, es una necesidad el tema de Camisea. Pero si no continuó, fue por una decisión política del presidente Pedro Castillo de no presionar a sus ministros encargados de esa renegociación. Pero Jorge, el tema del presupuesto. Yo creo que el gobierno tiene que hacer una mea culpa en ese sentido, porque el día que se aprobó el presupuesto en el Congreso de la República, el Ejecutivo mostró su conformidad. Cerca de 200.000 millones de soles es el presupuesto año fiscal 2022. Si no se ejecutó correctamente, también hay una responsabilidad directa del Ejecutivo. El Congreso, te vuelvo a decir, es un cadáver frente al Ejecutivo. El Congreso, defenestrado, rechazado, más del 80% de la población no quiere este Congreso. Que si le preguntan, ¿qué cosa quieren? ¿Primero que se cierre o primero que se vaque? Van a decir primero que se cierre. No le quieren al Congreso, Jorge. Y el presidente hace mal, creo yo, enfocándose en responder a la oposición que no tiene ni votos ni para vacar ni para suspenderlo, cuando hay tantas necesidades nacionales que tienen que resolverse, Jorge. Para terminar, por favor. Bueno, yo creo, Pedro, que coincidimos en varias opiniones, en varias reflexiones, pero yo reitero, Pedro, creo que tenemos en este momento la urgente necesidad de llamar a la unidad de todos los peruanos. Yo creo que esta crisis no la va a resolver el Ejecutivo solo, no la va a resolver el Legislativo solo, no se va a resolver con la intervención de la Fiscalía de la Nación, no se va a resolver con toda esta exacerbación comunicacional que se está dando, se va a resolver cuando cada sector entienda que por delante tenemos que poner a los 33 millones de peruanos que han confiado, unos en un sector político y otros en otro, pero que las reglas de juego dadas definen quién gobierna democráticamente. Yo creo que estamos recién a un año de un gobierno que debe tener una oportunidad de resarcir los errores, de conciliar políticamente y de reiniciar un proceso de planificación de lo que se quiere hacer con el país. Yo creo que hay que respetar la independencia de poderes y eso exige que, por ejemplo, el Poder Judicial respete al Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se guarden respeto, por ejemplo, político y social a la población y que se deje gobernar. No se puede dar un calificativo a la gestión de un gobierno que se lo ha tenido como una espada en la nuca mañana, tarde y noche, los 365 días del año 2021, Pedro. No podemos ser irresponsables, inmaduros políticamente, de calificar a través de encuestas y poner porcentajes, cuando en realidad lo que ha hecho el gobierno es sobrevivir a una crisis económica mundial, sobrevivir a una pandemia y sobrevivir a una sistemática agresión multisectorial de la oposición en contra de lo que se está haciendo. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que en el Perú los políticos debemos dar muestra de inteligencia política, los empresarios debemos dar muestra de honestidad administrativa y la prensa debemos dar muestra de objetividad, de veracidad y de neutralidad en los espacios que tienen que ver en estas confrontaciones. Si nos ponemos a la izquierda o a la derecha, el problema nunca se va a terminar. Y yo creo que, reitero, Pedro, estamos
creo, con la gran posibilidad de reiniciar un segundo año de gestión política y que todavía hay tiempo de tender puentes y de resolver el problema que todos los peruanos desde el interior del país y desde Lima metropolitana, que ahora es un caos, esperamos. Ojalá que esto se dé. Ojalá que te escuche el presidente, ojalá que te escuche el Congreso, ojalá que te escuche la Fiscalía, el Poder Judicial y ojalá que te escuche la CONFIEP y todos pongamos lo que podamos para que el país resuelva este problema que no tiene cuándo acabar. Bien, Jorge, muchas gracias por tu comunicación. Siempre agradable conversar contigo, a pesar de la diferencia que podamos Muchísimas tener. gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los peruanos. Bien, vamos a la pausa rápidamente. Regresamos con el ex canciller Luis González Posada para hablar sobre la renuncia de embajadores de nuestro país ante la OEA, ante la ONU, lo que viene pasando además con el pronunciamiento de México, Argentina, Bolivia, Ecuador respecto a la